Vamos a comenzar el último panel del día, que se trata de la mesa de debate sobre juicio por jurado. Los disertantes son el doctor Fernando Díaz Cantón, el doctor Martín Sabelli y el doctor Juan Carlos García Dietze. Así que bienvenidos. Primeramente le vamos a dar la palabra al doctor Díaz Cantón y luego continuamos. Pero previamente a eso voy a leer los currículums. El doctor Díaz Cantón es abogado, especialista en Derecho Penal, socio del estudio Díaz Cantón, Sagro y Asociados, profesor adjunto regular de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, profesor del Máster de Derecho Penal de la Universidad de San Andrés, perito en Derecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ponente general en numerosos congresos nacionales de derecho procesal, autor del libro La motivación de la sentencia penal y otros estudios, entre muchas otras publicaciones, integrante de la comisión redactora del anteproyecto del Código Procesal Penal de la Nación del año 2007, asesor del Ministerio de Justicia de la Nación en su gestión actual en materia de juicio por jurados e implementación de la reforma procesal penal. Muchas gracias. Señores del jurado y señoras del jurado, me toca a mí arrancar a modo de disparador, porque la idea es que esto sea una conversación y que sobre cada tema podamos ir opinando los amigos y colegas que tengo acá a mi diestra y siniestra, y que también puedan intervenir, en su caso ustedes, en el momento en que la moderadora defina que así se haga. Antes de arrancar con el juicio por jurados hay que hablar del modelo acusatorio. Pero no voy a hablar del todo del modelo acusatorio y de su contraposición con el modelo inquisitorial, sino de dos notas del modelo acusatorio que en un reciente libro el procesalista italiano Giulio Ubertis destaca. Uno es el principio de la concentración de los actos de la audiencia, de la concentración temporoespacial de los actos de la audiencia, y el otro principio es el principio de la separación de fases del proceso penal. Estos principios o subprincipios del modelo acusatorio, que normalmente no son destacados, digamos, con frecuencia, este procesalista que tiene una mirada muy aguda de alguna manera los sacó del ostracismo, lo que quieren significar es que un juicio no puede ser hecho en forma discontinua, no puede discontinuarse los fines de semana. Tiene que hacerse todo desde el punta a punta en forma continua. Cosa que en un tribunal de jueces profesionales es bastante difícil de lograr, porque quienes manejan la agenda son los propios jueces. En cambio, a los jurados le maneja la agenda los jueces. Entonces, y es inimaginable pensar que un jurado pueda tener una audiencia una vez por semana y por Zoom. De modo que la forma de realización, la única forma de realización de este principio, repito, inherente al modelo acusatorio, es con el juicio por jurados. Porque el jurado no se lo puede dejar ir y a la semana irlo a buscar de vuelta, no lo encuentran más. Es decir, hay una cuestión que es hasta natural, que conlleva a que el juicio se tenga que hacer de punta a punta, de una manera continua, y el principio de continuidad se logra. Por supuesto que la comparación siempre uno la hace con el modelo federal, donde todas estas perversiones que les estoy contando se dan, y hay juicios que duran 3 años, con una audiencia por semana y por Zoom. Bueno, el juicio por jurados no permite ese tipo de desviaciones. Y lo que logra el juicio por jurados ¿con qué está relacionada la continuidad? Y en esto me van a corregir mis colegas o ratificar lo que digo. La continuidad está relacionada con la memoria. ¿Cuál es la idea de un juicio? La idea de un juicio es que cuando se llega a los alegatos uno recuerde perfectamente lo que sucedió desde el primer día. Y no solo el que habla o el que alega, sino los que escuchan, el jurado, los jueces. Todos sabemos de lo que estamos hablando porque todos nos acordamos perfectamente. En la perversión del sistema que se dice acusatorio, en el que yo estoy acostumbrado a litigar, cuando llega el último día del último de los 3 años del juicio oral, para recordar lo que pasó hay que buscar ¿qué cosa? Las versiones taquigráficas, la filmación. Nadie se acuerda de nada. Entonces se pierde, se vulnera de una manera
brutal el modelo acusatorio. Que la única manera de lograr es con el juicio por jurados, porque las características, la organización, la logística del jurado y el hecho que sean jueces ajenos, externos al sistema, impide esta manipulación de las agendas y que el juicio pierda continuidad. Esta es la primera cuestión, que no es una virtud del juicio por jurados, sino que es la única manera de realizar el modelo acusatorio. Es un tema de modelo de enjuiciamiento que se quebranta cuando se viola esta regla. Y la otra es el principio de la separación de fases del proceso penal. Es decir, una regla también connatural al modelo acusatorio. ¿Pero qué quiero decir cuando hablo de separación de fases del proceso penal? Hablo de que jamás en el juicio puede llegarse al conocimiento, los jurados no pueden llegar de ninguna manera al conocimiento de alguna cosa que pueda llegar a haber pasado en la instrucción penal preparatoria. La calidad del conocimiento exige que la prueba sea la que se ha producido en el juicio. Y esto realmente ha sido imposible de evitar, de controlar, cuando el juicio se hace ante jueces profesionales. Es imposible no imaginar uno cuando va a un juicio de jueces profesionales, ya los ve llegar a los jueces y uno ya sabe que saben algo del tema, no vienen vírgenes acerca del tema, discúlpenme la metáfora. Entonces, la única manera de realizar este otro principio, vuelvo, esencial al modelo acusatorio porque le da centralidad al juicio, es la separación de fases en el sentido de que no pueda la instrucción engullirse al juicio o que los actos de la investigación penal preparatoria puedan ser valorados en el juicio. Y por último, otra regla que hace a la centralidad del juicio y a que el juicio dure lo menos posible, que también es un elemento central del modelo acusatorio, es la interdicción para el fiscal de recurrir el veredicto absolutorio. Esto tiene dos ventajas. Uno, la abreviación del proceso. Y la otra, que yo creo que es fundamental, el juicio adquiere rostro, adquiere color, forma, porque el fiscal se va a tener que jugar el todo por conseguir la condena, porque de no conseguirla ya no la puede conseguir más. Yo siempre cuento la anécdota de los fiscales que alegan en los tribunales profesionales que saben que después tienen el recurso de casación. Lo hacen de una manera aburrida, cansina, se duermen. Yo he visto el caso, y esto no voy a dar nombres, pero ustedes saben de la anécdota de que los jueces se duermen. Bueno, yo conozco la anécdota, porque la vi con mis propios ojos, de un fiscal que se duerme en su propio, o se va durmiendo en su propio alegato, que lee de punta a punta. Entonces esto es inimaginable en el modelo de juicio por jurados, y esta es otra nota que hace a la centralidad del juicio y a la importancia del juicio, al cual la defensa también, porque tiene ese deber de resistencia frente a ese nuevo monstruo, ¿no? Y por otro lado, porque también tiene un recurso limitado. El recurso de casación del imputado no es el mismo recurso que el recurso de la sentencia de jueces profesionales. No nos engañemos, es un recurso necesariamente limitado porque no existe la fundamentación de la sentencia y porque hay una regla que impone el respeto a la decisión de la soberanía del pueblo. Entonces son dos factores muy fuertes que hacen que la revisión nunca pueda ser integral, como indica el precedente de la Corte en el caso Casal. Bueno, espero que con estas tres ideas haber hecho de disparador para que el debate sea divertido. Gracias, doctor. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al doctor Martín Antonio Sabelli. El doctor es abogado con amplia experiencia en litigios penales y civiles en los Estados Unidos desde 1993 en cortes federales y estatales. Fue defensor público federal y director de capacitación de la defensa de San Francisco, California. Es egresado de Harvard College, de la London School of Economy y Yale Law School. Presidió la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal entre 2021 y 2022 y forma parte de la Junta Directiva de la National Criminal Defense College y de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Fundó en 2012 la Escuela Latinoamericana de Defensores y ha impartido capacitación a profesionales del ámbito judicial en América Latina, Estados Unidos y otras regiones. Doctor, tiene la palabra. Buenas tardes. No solo queremos juicio por jurados en Argentina, queremos juicio por jurados de calidad. De calidad. Y sobre eso voy a hablar ahora unos minutos y después paso la pelota para poder generar una discusión más interesante con ustedes y entre el panel.
Gracias Diego, gracias Jazmín que está por ahí, gracias por la invitación, es un honor siempre para mí estar con ustedes. Yo soy hijo de argentinos, así que yo vengo con una mirada desde afuera. Soy yanqui, me formé, me crié, me ejercí siempre en el sistema norteamericano, pero no soy pro sistema norteamericano. Me doy cuenta del racismo y el clasismo del sistema norteamericano. Pero sí soy pro proceso adversarial. Y eso va a ser el punto de partida para lo que yo voy a tratar de transmitir en pocos minutos ahora. Estoy de acuerdo con la mirada de Fernando en todo, creo que todo, casi todo, pero voy a usar otra palabra, no la palabra acusatoria, sino la palabra adversarial. Porque lo que hemos hecho en Argentina es establecer juicios por jurados sin sentar los cimientos necesarios para que sean de la mejor calidad posible y necesaria. Siempre voy a preferir un juicio por jurados a un juicio técnico. Y si quieren, con un Malbec lo podemos discutir a muerte. Y hay muchos motivos por los cuales. Entre los cuales que tenemos 12 personas diversas que son más o menos imparciales porque pasaron por el filtro del voir dire, así que más o menos estamos seguros que son imparciales. La prueba está controlada, las instrucciones están controladas, que significa que han sido litigadas, y por lo tanto tenemos más confianza en el veredicto, no por el juez o la jueza no sea inteligente, sino porque 12 personas diversas, más o menos imparciales, siempre van a poder mirar a la prueba de otra forma que un solo juez o jueza. Y eso no es despectivo hacia el mejor juez o jueza de la historia del mundo. Así que dejemos aparte por ahora la comparación jurados con jueces y juezas. El sistema de jurados que tenemos en Argentina no está sentada sobre los cimientos necesarios. Y el primero, Fernando usó la palabra acusatorio, yo voy a usar otra palabra, adversarial. Un proceso por juicio por jurados requiere un proceso adversarial real, donde hay adversarios que preparan para jugar el partido, traen la prueba a la cancha, al juicio, y en el juicio se debate la prueba. Y hay 12 personas que deciden sobre la prueba. Y ya cualquier persona que ha tomado un café hoy ya sabe que tenemos un problema fundamental en Argentina. Porque tenemos una investigación de la Fiscalía más o menos, ¿sí? Algunos lugares muy buenos, otros lugares no, algunas veces buenas, otras veces no. Pero tenemos casi cero investigación de parte de la defensa. ¿Sí? Es una verdad. A veces hay algún imputado con un estudio poderoso que puede investigar, puede traer expertos y expertas, pero en general no hay investigación de parte de la defensa, en las defensorías públicas, por ejemplo. No existen la profesión de investigadores e investigadoras como existen en Estados Unidos. No existe la cultura de investigar. No están los recursos para mandar investigadores a la calle y buscar la prueba. De vez en cuando sí, pero en el gran porcentaje de los casos no es así. Y muchas veces la defensa tiene que investigar por medio de la Fiscalía. Así que, ¿en qué sentido podemos hablar de un proceso adversarial si solo uno de los dos adversarios tiene la capacidad de traer la prueba? Y esto cierra un poco con lo que Fernando hablaba de la apelación de la Fiscalía. Si solo tenés un equipo en la cancha, el otro equipo no entrena tanto. Si yo soy fiscal y yo sé que la defensa no investiga tanto, no investiga para nada, eso disminuye los incentivos para que yo y mi equipo investiguemos todo y de la mejor forma. Y uno de los ejes que hay que resaltar siempre cuando hablamos de jurados es que nos hacen trabajar mejor. No solo porque es una cosa estar parado frente a la misma jueza o jueza que uno ve todos los días, comparado con estar sentado en una selección de jurados o parado frente a 100 candidatos y candidatas o 12 jurados que ya están jurados. No es lo mismo, no es la misma sensación, te hace trabajar mucho más, como decía Fernando. Pero si no tiene otros efectos en todo el sistema, tenés que investigar más, porque el otro, la contraparte puede investigar. Hay reglas procesales de descubrimiento donde la prueba tiene que estar compartida, descubrida.
descubierta mucho antes del juicio y controlada una parte por la otra parte. Ese ecosistema de control de la prueba, no solo hay que traer la prueba, porque no solo hace falta que el juicio tenga la prueba que tenga que estar, sino también tenemos que sacar la prueba que contamina. Hay prueba que contamina, prueba de referencia, la vecina que dijo algo y ella no está ahí para ser confrontada. Una pericia ciencia basura, que en Estados Unidos aprendimos de la peor forma que mucha gente puede ser condenada por ciencia basura. Y en Argentina hay muchas pericias que entran en los juicios sin una metodología mínimamente fiable, ni mínimamente fiable, porque no tenemos una regla de evidencia que controla eso. En todo este cambalache, este puchero de cosas que estoy tirando, estoy tratando de transmitir lo siguiente. Hace falta un ecosistema que apoya un juicio por jurados de calidad. Y eso requiere normas procesales de descubrimiento entre las partes de la prueba, para que las partes las puedan controlar. Eso requiere reglas de ética y normas constitucionales que requieren que las partes controlen la prueba de la contraparte, que entiendan que tienen que analizar la prueba de la contraparte y objetarla antes del juicio. Y tercero, tenemos que tener normas compartidas de lo que puede entrar y no entrar en un juicio. En Estados Unidos referimos a eso como un código de evidencia. En Argentina no lo tenemos codificado. Hay mucha gente que se opone al concepto de reglas de evidencia, un código de evidencia. Casi estoy cerrando y voy a pasar la pelota. Pero le dejo con este concepto. Y después hay mucho más para decir. Argentina es un país profundamente... ¿De qué tradición venimos nosotros? Continental. Alemana, francesa, española, italiana. Es una tradición bien codificadora, ¿cierto? Yo siempre hago el chiste de lo primero que hace un español en la mañana antes de cepillar los dientes es codificar algo, ¿sí? ¿Estados Unidos viene una tradición codificadora? ¿Estados Unidos? No. El opuesto, common law. Argentina no tiene una cosa, no tiene codificada. Las reglas de evidencia, de admisibilidad de la evidencia. Todo lo demás está codificado. Estados Unidos tiene solo una cosa codificada. Las reglas de evidencia. ¿Por qué? Porque a pesar de tener la herramienta del common law, que teóricamente podría haber unificado todos los criterios, nos dimos cuenta, la Suprema Corte en su mejor época, en los 60, the Warren Court, la corte más interesante, inteligente de Estados Unidos, se dio cuenta que había un caos probatorio tan incontrolable, tanta inconsistencia en cómo una jueza decidía exactamente la misma cuestión de admisibilidad que otra jueza. Y este juez decidía X y este juez decidía no X. Y por esas diferencias de la cabeza, de la biblioteca, que sería peor en Argentina con las distintas visiones dogmáticas, ¿cierto? La Suprema Corte dijo, basta, no es justicia tener tanta inconsistencia, porque inconsistencia es arbitrariedad. Ganás si te toca a esta jueza, perdés si te toca a este juez. Y las partes no tienen previsibilidad. La fiscal no sabe si va a poder comprobar un caso o no, porque no sabe lo que es admitido o no, lo que va a ser admitido o no. La sociedad no tiene transparencia para ver qué son las normas que rigen de admisibilidad de la prueba. Y la Suprema Corte decidió que había que codificar las reglas de evidencia, de admisibilidad, no de valoración. Y eso no elimina de la discreción del juez o la jueza, sino lo reduce, donde cada juez o jueza presentada por una petición de la fiscal, opuesta por la defensa, o de la defensa, opuesta por la fiscalía, el juez o la jueza tiene que usar esta regla que todos los jueces y juezas tienen que aplicar para decidir esta cuestión. Eso y ese concepto me parece que es el último concepto de los tres que recién nombré. Reglas procesales, reglas éticas y constitucionales, y después un sistema de reglas necesarias para poder decidir la admisibilidad o no de la prueba. Les doy un ejemplo nada más. Hay gente que me dice, no, Martín, estás equivocado, tenemos las reglas. Por ejemplo, tenemos la norma de derecho penal del acto. Es hermoso ese concepto, ¿cierto? Es hermoso ese concepto.
pero en todos los juicios que yo vi en Argentina están llenos de prueba de carácter. Son juicios de derecho penal del autor a pesar de esa norma. Y por eso necesitamos una norma mucho más concreta que dice un antecedente no es admisible salvo... Luego vamos a tener un espacio para las preguntas. Bueno. Terminamos la exposición, así le damos la palabra. Si podemos ir cerrando, doctor, Claro, así le damos la palabra con esto al cierro, doctor. porque era lo que no estaba en mi currículum, que sí lo quiero mencionar, es que yo empecé a volver a Argentina para trabajar con Carlos Nino en los 80, porque era profe en la Facultad de Derecho donde yo estudié. Y Nino era fuertemente a favor del jurado. Otros temas ocuparon la agenda de Nino y Alfonsín en los 80 que no permitieron que prospere ese proyecto. No me refiero a trasladar la capital a Viedma, pero esta idea de la deliberación entre personas para encontrar la verdad me parece fundamental, es un paso fundamental para Argentina, pero no podemos esperar que sean de calidad si no le damos los cimientos necesarios para que funcione bien. Gracias, doctor. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar al doctor Juan Carlos García Dietze. Es abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires, ex docente de la Facultad de Derecho de la UBA en las materias de Derecho Penal 1 y Elementos de Derecho Penal y Procesal desde 1985-2001, autor del proyecto de la Ley de Reducción y Exención de Penas para quienes colaboren en la investigación de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y secuestro extorsivo, que, aprobado con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, fue considerado en la Ley 25.742 para su incorporación en el artículo 41 del Código Penal de la Nación. En 2015, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de San Isidro lo propuso a la Corte Suprema del Estado como conjuez del Departamento Judicial de San Isidro. Tiene la palabra, doctor. Gracias. Un gusto estar acá en nuestra casa, la Casa de los Abogados y Abogadas. Comparto plenamente lo que acaban de decir Martín y Fernando, pero yo creo que el juicio por jurados ha sido un paso extraordinario hacia la constitucionalidad de la sanción penal en nuestro país. Yo me acuerdo en la facultad, cuando estaba con Guillermo Viña en la cátedra de él, nos cruzábamos ahí en la sala de profesores con los doctores Hendler y Caballero, que son los que regaron en el desierto, porque fueron los primeros que alentaban de una manera fundada y motivada la instalación del juicio por jurados en la Argentina. Con ellos compartí en un viaje que a veces pienso que no existió, que fue en 1997 a Miami, donde casi todos los procesalistas de entonces, los buenos y algunos colados como yo, estuvimos con los jueces de Miami-Dade, recibiendo la mejor información directa de la experiencia de los juicios por jurados en los Estados Unidos. Y también de otras situaciones a las cuales me quiero referir en segundo lugar, luego de esta introducción. Así también permito que los colegas intercambiemos, que es lo que hemos convenido. Es una época muy difícil esta. Es una época donde los poderes judiciales, lo sabemos todos, están en crisis. Donde la gente no cree en los jueces, no cree en los abogados, no cree en el derecho y el Estado no está dando la respuesta que tiene que dar. Es imperativo que en Argentina, de una vez por todas, tengamos una reforma constitucional. México está señalando un camino más que interesante en este momento. He ido mucho a México y era una idea que escuché hace muchos años. A mí me parece muy interesante, pero hay que ver qué conviene o no. Ahí veo a alguien que me hace así, pero puede ser, pero hay que analizarlo un poco, hay que revisarlo. Lo que sí creo que tenemos que advertir, que estamos en un marco de un punitivismo como yo nunca vi, y yo entré en el Poder Judicial de la provincia en 1971, lo cual habla de mis años, pero los tengo, y hace tantas décadas, donde regía, y ustedes lo tienen que saber, porque es historia, ahora está de moda decir yo no vivía en esa época, entonces no lo sé. Bueno, se puede leer para atrás la historia, ¿no?
que eran los códigos llamados inquisitivos, pero que tenían, por algo que dijo recién Martín, que tenía un límite, que era la prueba tasada. Entonces los jueces tenían una limitación para imponer la sanción, en tanto y en cuanto no tuvieran, con la métrica que venía del derecho continental europeo, no tuviera la cantidad de testigos, la prueba inferencial compleja. Bueno, tenía, no digo que sea mejor, aclaro, me parece fantástico la reforma del 98, pero sí por lo menos hay que entender que hoy por hoy la prueba en el proceso penal está centrada en el arbitrio judicial. Hay buenos jueces, hay jueces regulares y hay malos jueces. La libertad probatoria está, por un lado, para las partes, pero al mismo tiempo la libertad condenatoria que da la idea del 210 del Código, en el sentido de que si es convicción sincera, mi íntima y sincera convicción, como decían los jueces federales hace mucho, y está fundada la resolución, por más que haya prueba que no haya sido tratada, ahí se abre una discusión si es prueba dirimente o no, y se puede llegar y se llega a sentencias condenatorias con una desatención a veces de prueba que es relevante. Yo creo que el juicio por jurados es un modelo fantástico, es un modelo que permite no solamente cumplir con la Constitución, sino cumplir con la razón. Creo en el juicio por jurados por unanimidad, como tienen muchas provincias. Creo que no puede haber dudas en la condena penal, y si alguien la tiene ya no puede haber una condena, pero eso es un tema de detalle en el marco procedimental que cada provincia viene instalando y creo que forma parte de un aprendizaje. Lo que sí me parece fundamental tener presente que lo que tiene el juicio por jurados, como bien decían los colegas, es la necesidad de que sea cumplido a rajatabla el principio de inmediación. Inmediación es esto: mirarnos a la cara, vernos cómo nos movemos, escucharnos e incluso olernos. Esta idea post-pandémica, que la pandemia nos ayudó muchísimo a todos los operadores del sistema judicial, estamos de acuerdo seguramente, esta idea de que puede haber juicios orales, como se decía antes, a distancia, por la pantalla, es un disparate que tenemos que rápidamente retomar. Porque viola elementales principios, el de mediación, desde ya, en primer lugar, la publicidad, la conjunción de la prueba. Y no puede ser que haya juicios que duren, como se dijo hace un rato y comparto, que duren semanas, meses, y se hagan a una audiencia por día, como si algún juez pudiera tener presente lo que ha pasado la semana pasada. Yo me crié en el Poder Judicial de la provincia cuando se instaló el juicio oral obligatorio en el viejo Código Inquisitivo de Joffre, donde todos los homicidios dolosos eran juzgados por la Cámara Departamental en un juicio oral y público que empezaba a la mañana. Y nos hemos quedado escuchando y viendo el juicio y el veredicto y la sentencia a las 11 de la mañana del día siguiente. Me acuerdo un caso concreto. Toda la noche se siguió. Y esa experiencia uno lo marca. Porque entonces la obra de teatro que se desarrollaba delante de todos, esa acá y ahora. Y la respuesta valorativa a lo que pasó está en la carne y en la presencia. El juicio oral es una dramatización de una historia que tiene que hacerse inexorablemente de manera presencial, continua y con un sistema de enjuiciamiento como el de los juicios por jurados, donde tenemos esa presencialidad que es inevitable, como bien se dijo antes. La idea de una resolución a distancia en el tiempo conspira contra todo el proceso penal, donde estamos hablando de sanciones, estamos hablando de la libertad, estamos hablando de consecuencias muy gravosas, muy graves. Creo que tenemos que revisar todo el sistema, pero concluyo esta primera parte señalando que el juicio por jurados, donde no haya jueces que ponen la cara y se van, como decía mi recordado Diego Landaburu hace tantos años, sino por personas del pueblo, que seguramente saben que nunca más les va a pasar tener que estar
participando nada más y nada menos que en juzgar a otro ser humano. Entonces la intensidad emocional, el compromiso psicológico que eso genera es extraordinariamente bueno, a diferencia de los que estamos por ahí repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, y donde no tenemos entonces esa espontánea visualización y esa atención concentrada en un hecho que tiene relevancia para el que lo está pasando. Como adelanto, se puede quedar con el micrófono, doctor. Entonces, ahora vamos a empezar con el debate entre los expositores, así que le vuelvo a dar la palabra al doctor Díaz Cantón. Fernando, ¿me quieres agregar algo? Yo les quería decir esto, importante, pero lo tengo acá en primer lugar y me olvidé. Cuando yo entré en el Poder Judicial, acababan de inaugurar la cárcel número 9 de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, la llamada Modelo. Bueno, pero Modelo. Hoy en la provincia de Buenos Aires hay 54 cárceles, 4 alcaldías penitenciarias, 15 alcaldías departamentales, una unidad de tránsito, un total de 74 establecimientos organizados en 12 complejos penitenciarios. O el aumento de población fue geométrico en relación con la comisión de delitos o la visualización que hoy se tiene de la prisión preventiva, porque el 80% o 70% es prisión preventiva, ¿no? Parecería ser que esto nos obliga a hacer un reenfoque, porque esto tiene que ver con la posibilidad o no, en mi opinión, de que haya juicio por jurados. Ahora sí, gracias, Fernando. Otro tema que es importante también de señalar es el tema de las instrucciones al jurado. No nos olvidemos que tenemos un veredicto inmotivado. Es cierto que hay reaseguros para compensar la ausencia de motivación, como es la unanimidad del veredicto, la deliberación de 12 jueces, un juicio con una preocupación central por la calidad del conocimiento, a lo cual tendría que contribuir un código de evidencia. Hoy el código de evidencia lo está haciendo la casación, muy lentamente con ciertos estándares que va delineando, pero un código de evidencias es mucho más que los escasos fallos y los escasos estándares que ha establecido el Tribunal de Casación. El tema de las instrucciones al jurado es algo, digamos, importantísimo y que creo que en la práctica cotidiana de los tribunales no se le está dando la importancia que merece. La instrucción al jurado, tendría que haber algún manual de instrucciones al jurado, porque yo lo que he visto en la experiencia, digamos, profesional, es instrucciones confusas. No hay cosa peor que a un jurado se le impartan instrucciones confusas. Me ha tocado ver una instrucción sobre el principio del indubio pro reo, que ya de por sí es algo complejo, ¿no? ¿Qué significa la certeza superadora de toda duda razonable transmitida a un ciudadano común? Hay que explicarla de una manera, de modo tal que lo pueda entender claramente. A nosotros nos lleva mucho tiempo comprender esa ficción, que es la presunción de inocencia, que es una ficción. En definitiva, años de estudio en la facultad y en la profesión, y por lo tanto hay que explicarlo claramente al jurado. Ahora, si a ese mismo jurado que está juzgando a una persona, que se le explica el principio de la duda y de la certeza, a la vez, supongamos un caso de abuso, se lo instruye acerca de que las políticas de género son fundamentales porque durante años, milenios, la mujer ha sido postergada y hay que creer en su palabra. La instrucción dada de esta manera, con un largo tratado acerca de la cuestión de género, como he visto algunas instrucciones que no son breves, claras, sino un tratado acerca de la cuestión de género, confunde al jurado. Confunde al jurado porque no sabe si tiene que darle preeminencia al principio de la duda o tiene que darle un valor preponderante al testimonio de la víctima, de modo tal de vencer, de que una cosa se torna inconciliable con la otra. Lo que creo que deberíamos acentuar, y esto lo digo, digamos, realmente pensando a futuro, es instrucciones sumamente claras en materia de indubio pro reo y en materia de género también deberían ser sumamente claras. A una persona que atestigua no se le puede descreer por el mero hecho de ser mujer. Por ejemplo, esta es una instrucción objetiva, depurada de todo componente valorativo. Cuando se introducen componentes valorativos en las instrucciones, frente al jurado es una especie de confusión que muchas veces ni siquiera hay un pedido de aclaración, sino que muchas veces los jurados
Es cierto que pueden estar entusiasmados porque es la primera vez que van a tener un caso en su vida, pero también pueden estar muy entusiasmados por ir a ver a River o a Boca e irse lo antes posible de ese lugar. Entonces, ojo con las instrucciones, simplemente ese dato. Gracias. Voy a hacer 3 puntos lo más breves posible porque me parece interesante abrir a las preguntas de ustedes, ¿sí? Enfocado en la inmediación, que lo hemos hablado varias veces. Yo estoy totalmente de acuerdo que un juicio virtual no es un juicio real, por montones de motivos, y eso lo podemos discutir con el segundo Malbec, si quieren. Pero lo más importante de inmediación es que la prueba tiene que ser inmediata, en el sentido de ser confrontable, y eso no existe en Argentina. No tenemos si hay 100 recién graduados de mi facultad de Derecho en Estados Unidos y yo le pregunto, ¿qué es una prueba de referencia? Todos y todas tienen la misma definición. Es una aseveración hecha fuera del tribunal, por lo tanto no sometido a contraexamen, ofrecido por la verdad de esa prueba. No tenemos esa regla en Argentina. Hemos sacado el expediente, pero los juicios en Argentina están llenísimos de prueba de referencia, prueba de oídas oral. El policía que se refiere a lo que dijo la vecina de otra persona, y la vecina nunca viene. Así que el concepto de inmediación sí tiene que ver con cómo se organiza un juicio, pero para mí es más fundamental que el principio de inmediación está estrechamente vinculado con el concepto de confrontación, que está en la 6ª enmienda, que Mariano Moreno quería un equivalente en Argentina, pero no pasó, y no tenemos esa noción de confrontar la prueba. Y muchas veces entra prueba de referencia, no muchas veces, siempre, en las pericias psicológicas en los casos de abuso están llenas pero llenísimas, aparte de no tener un mínimo de fiabilidad metodológica. Por eso estoy tan enfocado en las reglas de evidencia en Argentina, estoy en un proyecto en eso. ¿Por qué? Porque es baratísimo, no cuesta nada redactar un modelo. Costaría un montón poner investigadores en la calle para la defensa. Eso costaría un montón, contratar expertos y expertas. Eso va a ser muy difícil de hacer por los costos en Argentina. Para mí es fundamental para un proceso adversarial. Pero lo que no cuesta nada es tener un código de reglas de admisibilidad aplicados por todos los jueces y juezas que las partes pueden usar para sacar la prueba basura antes de que contamine el juez, la jueza o el jurado. El código tendría que existir tanto para juicios técnicos como para juicios por jurado. Tema de instrucciones. Yo antes hablé, cuando tenía el micrófono demasiado tiempo, hablé de la importancia de sistemas para apoyar un juicio por jurados. Paralelamente a los sistemas, una parte que hace funcionar los sistemas es el litigio de las partes. Y esto es en profundo contraste con el litigio, con los juicios técnicos motorizados por el juez o la jueza. Ahora el control tiene que pasar a las partes. Y las partes tienen que litigar, por ejemplo, las instrucciones. Y las instrucciones no van a ser confusas, contradictorias, si las partes las pueden litigar antes del juicio. Porque quizás las partes las litigan para que sean más entendibles. Un juez o una jueza falla mal y después hay una revocación por casación y eso no pasa de nuevo. Pero el litigio de todo esto, de la prueba, de las instrucciones, de la prisión preventiva, todo eso, esa litigación es lo fundamental, es el pulmón de cualquier proceso adversarial y más aún de un proceso de juicio por jurados. En Estados Unidos, en el sistema federal, 5% de mis casos llegan a juicio. Casi todo mi trabajo es investigar y litigar antes del juicio, para que el juicio sea de calidad o para que haya una negociación con igualdad de armas y un resultado negociado, razonable, no porque una parte baja los brazos porque no tiene nada para decir. Así que la litigación es una palabra en este Congreso, tendríamos que estar escuchando la palabra litigación, 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 litigación. Eso requiere poner las herramientas en las manos de las partes para litigar, y las partes tienen que sentir, mi deber es litigar un montón, es como entrenar para el partido. Si no litigás, no llegás al partido entrenado. Y lo último que quería decir, es muy valiente lo que dice Fernando sobre género, quería hablar de género un segundo. Porque
yo comparto que en Argentina, todo el mundo, Argentina en particular, bueno, no sé si en particular, pero estamos alto en este índice, tenemos una historia de mucha discriminación contra mujeres, mucha violencia contra mujeres. Yo vengo de una familia de mujeres muy fuertes. Mi vieja era física cuántica. Mi abuela trabajó con Hussein hasta que él la echó del laboratorio cuando ella se casó. Y él dijo, no puedes quedarte más. Estás casada, sos una mujer casada ahora. Puedes encontrar su nombre, Elena de Benedetto, que publicó los estudios que le ganaron el premio Nobel, era coautora con Hussein. Ahora, el tema de género está muy fuertemente de moda en los procesos de Argentina de una forma destructiva, porque socava, como explicó Fernando, la presunción de inocencia. Tenemos esta idea de que los tratados internacionales requieren que hay que creer la presunta víctima de entrada. Yo creo que es un error, y voy a hablar de 2 errores acá, porque me parecen fundamentales para que los juicios sean, el juicio por jurados y el proceso adversarial funcione bien. Primero, los tratados requieren una buena investigación, requieren que se cree la víctima, que se tome como víctima una persona denunciante en la etapa de investigación. No pueden cerrar las puertas más a una mujer que viene y dice, esto me pasó, este hombre poderoso me hizo esto. Y antes se hacía eso, no se investigaba, se cerraba la puerta, no creían a la denunciante. Y la parte de investigación, sin duda, ahí la fiscalía, la policía, la agencia que está investigando, tiene un deber internacional y un deber humano y moral de creer e investigar. Pero eso no requiere que haya, eso no significa que haya un deber de condenar a una persona una vez que una persona es acusada. Tampoco implica que es requerido procesar a una persona, porque puede haber casos donde hay una denuncia que no puede ser sostenida por prueba más allá de toda duda razonable. Así que tenemos que encarar de una forma muy valiente ahora este tema, porque está teniendo consecuencias importantes en los juicios por jurados, porque está esta ola de que nadie se puede oponer a esto ha resultado en la admisibilidad de prueba que nunca tendría que estar en un juicio. Y eso va a tener consecuencias en otros tipos de juicios. Y tenemos que mantener los estándares. Y cierro con esto. Las instrucciones de género. Hay instrucciones de género que son buenas y razonables. Por ejemplo, una instrucción que dice a los jurados tienen que cuestionar sus propios prejuicios y sus propios sesgos. Cuestionen también los prejuicios o sesgos de los testigos o de las testigos o de las partes. Eso de poner un espejo enfrente de los jurados, es decir, piensen que acá pudo haber prejuicio o sesgos, piénsenlo y no pueden permitir que eso afecte y también controlen los prejuicios y sesgos de los otros jurados que pueden saltar en una deliberación. Esa instrucción me parece fantástica. Ahora, hay otro tipo de instrucción que baja una línea desde el Estado al jurado que dice, esto es lo que ustedes tienen que pensar así. Y les voy a decir 2 cosas sobre esto. Primero, eso muchas veces es una línea que se baja antes del juicio. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? El machirulo que está en la selección de jurados se cierra la boca, nunca abre la boca. Y por lo tanto pasa, o podría pasar al jurado, porque él sabe que no tiene que hablar. Así que la instrucción, este ambiente, muchas veces expresado en una instrucción antes, en Córdoba tienen todo un manual que le leen a los jurados, a los candidatos antes y las candidatas antes. Eso termina socavando el propósito del voir dire, porque cualquier machirulo que está en el grupo de candidatos o candidatas sabe que no tendría que abrir la boca porque no se quiere humillar públicamente. Y por lo tanto pasa por el filtro del voir dire, cuando en realidad lo que queremos nosotros, que queremos que las denunciantes sean escuchadas, es que esa persona no esté en el jurado. Porque una vez que está en el jurado no vas a cambiar qué pasa. Y segundo, si se queda en el jurado, y supongamos que yo soy un machirulo de 50 años, toda la vida soy machirulo. Yo pienso así,
pienso cosas horribles que ni siquiera las voy a decir, cómo hay que tratar a las mujeres, cómo son las mujeres. Y un juez me lee una instrucción de género. De repente voy a decir, mira vos, estuve equivocado toda mi vida, voy a pensar distinto ahora. Esto está profundamente estudiado en Estados Unidos por el tema de racismo. Los implicit bias trainings, la ciencia social sobre instrucciones que tratan de cambiar cómo una persona piensa, y muchos de estos pensamientos son sesgos inconscientes que la persona ni siquiera registra que lo tiene. Pero las instrucciones sobre cómo tenés que pensar no funcionan y generan bronca de la parte que uno quiere cambiar. Así que queremos que los tribunales sean justos, queremos que las denunciantes sean escuchados, queremos que el sistema sea justo, pero descansar en leer una instrucción es no solo equivocado, sino es contraproducente. La forma de hacerlo es permitir que la fiscal o la defensora que está defendiendo a una mujer pueda traer a la vecina que dice, yo la vi todos los domingos, salía golpeada. Y la hermana que dice, una vez que se casó con este tipo, nunca más vino a compartir con la familia. Poco a poco nos dejó de ver. Y el empleador que dice, él venía y buscaba el sueldo de ella. Y después una experta de ciclo de abuso que dice, estas tres cosas son los índices de un ciclo de abuso. Probarlo con la prueba durante el juicio persuade. Leer una instrucción no persuade a nadie. Y está tan de moda en Argentina las instrucciones ahora de género que no estamos viendo que no van a ayudar y en realidad son contraproducentes. Así que eso me preocupa muchísimo a mí como una persona feminista. Gracias, doctor. Creo que el doctor Saveri mencionó un gran disparador, que es la selección de los jurados. Gracias, doctor. Así que en ese sentido me gustaría que los dos expositores nos dieran su opinión o nos contaran sus experiencias de cómo se seleccionan a las 12 personas que van a juzgar a la persona que está ahí acusada de algún delito. Por empezar, yo creo que lo único que tengo para decir es que se necesita un equipo. No se puede, el juicio por jurados es algo muy costoso. Se necesita un equipo y en este momento, el momento de la selección, es para la intervención de expertos en selección de jurados. Nosotros creemos que somos expertos en todo, ¿no? Expertos en casi todo. Sin embargo, hay áreas donde tenemos que adiestrarnos y es todo un saber que incluye aspectos que tienen que ver con lo psicológico, que tienen que ver con aprender a detectar sesgos. Las audiencias de selección se tienen que hacer con el acompañamiento de un experto en ciencias de la mente, en psicólogos, y además el equipo, ¿qué significa? Que mientras uno está preguntando a los candidatos, ¿no?, para saber si tienen algún sesgo favorable o desfavorable a la persona imputada o a la víctima, no puede estar analizando a esa persona. Tiene que haber otra persona experta que mientras este intercambio se da, que además a veces no es en el ambiente más ideal, porque preguntarle a 40 personas, 48 personas, todas juntas, a veces los tribunales permiten la entrevista uno a uno en soledad y a veces no, hay que hacer la pregunta a un candidato jurado con los otros presentes. Es una tarea bastante ardua y bastante dificultosa a veces. Y realmente el que interroga no puede estar prestando una atención plena y analizando al jurado. Entonces tiene que haber otra persona que haga esa tarea, cosa que después de haber hecho este escrutinio puedan reunirse, conversar y decir, mira, este jurado me parece que es conveniente, este jurado me parece que no, y a partir de allí elegir a qué jurado se va a recusar sin causa y a cuáles con causa, ¿no? Lo cual la recusación sin causa está bastante limitada en el número, si 4 por cada parte, y si hay más partes, uno o dos candidatos más y la otra parte para compensar se puede subir en proporción la misma cantidad. En un elenco de 48 personas realmente 4 recusaciones por cada parte parece poco, y la recusación con causa no es algo tan sencillo. No es que yo digo, bueno, a mí me parece,
Esto lo tiene que aceptar el juez o rechazar el juez. Y frente al rechazo del juez quedará la protesta de casación por no haberse observado las normas que tienen que ver con la selección del jurado y haberse aceptado un jurado objetado por alguna de las partes. No es la panacea la selección del jurado desde mi punto de vista, a menos que yo no la haya aprendido a hacer como corresponde realmente, porque realmente es del lote del elenco de jurados, no es que uno selecciona el jurado. A lo sumo lo que puede hacer es objetar y lograr desplazar a aquellos miembros del jurado que a uno le parece que pueden llegar a tener un sesgo o una tendenciosidad perjudicial para el caso. Doctor. El Estado. Un segundo. Escuchamos la palabra del doctor García. La llamada oficina judicial es un proceso administrativo estatal a partir de los padrones, ¿no? Porque en Argentina hay padrones, en Estados Unidos entiendo que no, y tienen otros mecanismos, ¿verdad, Martín? No, yo estaba pensando recién lo que decía Fernando y lo que decía Martín. Una de las momentos primordiales, creo que Martín vos lo decís en un libro que acabo de comprar hace poco, muy interesante, sobre juicio por jurados, y vos destacás que el momento culminante es el voir dire, ¿no? ¿Lo dije bien o hay que decirlo en...? Sí, muy bien. Bueno, en españolizado, que es el momento de la selección de los jurados. Pero pensemos algo. Toda la vida, a nosotros los abogados y abogadas, nos toca el juez que nos toca. Uno no está eligiendo jueces por la vida. En civil recusan sin causa, en penal no. Entonces, que el hecho que podamos, el penalmente perseguido y su defensa, por ejemplo, puedan participar en la selección de los jueces, es un avance extraordinario. Porque hasta ahora nos decían que había sido desinsaculaado el Tribunal Oral 4. ¿Alguno de ustedes alguna vez presenció una desinsaculación? No le damos ninguna atención a esto. O tocó la sala segunda o la sala quinta de la Cámara. ¿Por qué tocó? Acuérdense que en Comodoro Pi hubo un problemita una vez con el tema de la selección. ¿Se acuerdan, no? Entonces, el hecho que podamos participar, aprendiendo con las limitaciones que marcaba Fernando, pero que podamos participar en la selección de quienes van a juzgar, ya es un avance extraordinario. Ya es un avance extraordinario. Ahora, me llevó a otra reflexión lo que acaban de decir los colegas. Yo hace muchos años, cuando todavía no hacía falta tener el acuerdo del Senado, la Cámara Federal me nombró, tuvo el tupe de nombrarme con juez federal y tuve decenas de juicios en la jurisdicción federal de la Cámara Federal de San Martín como juez, como conjuez, ¿no? Pero integraba tribunales. Y el día anterior al comienzo de un debate, la secretaria del tribunal, muy amablemente con un agente de policía, la Policía Federal, llegaba a mi estudio y me traía un paquete donde estaba la síntesis de lo que se había hecho en la etapa instructoria, hasta la elevación a juicio. Entonces yo iba inexorablemente con el paquete cerrado. Y cuando ella me miraba, doctor, no tuvo tiempo, bueno, demoramos un poco, ábralo. Yo no quiero abrir nada, porque no tengo nada que leer. Yo vengo a escuchar y a ver. De ninguna manera a leer. Y yo llegaba, y son amigos míos, y lo siguen siendo, pero los colegas, en ese momento, colegas míos profesionales, estaban por ahí charlando con el fiscal, analizando cuál iba a ser más o menos el resultado de la causa. Y no tan más o menos, porque ya lo habían leído todo. Entonces, lo que no se entendió con la reforma del 98 y la del 92 y demás, es que la etapa de instrucción, que la etapa preparatoria es preparatoria, no es una realización de toda la prueba en la etapa de control unidireccional del director del proceso, que es el Ministerio Público. Deberían bastar 2 o 3 elementos para hacer el juicio de probabilidad o desestimar la denuncia, pero de ninguna manera llevar adelante un juicio por escrito. Esa es una. Y la otra es qué herramientas tenemos hoy.
hoy, vigentes en el Código de la Provincia. El artículo 366 es el que drásticamente dice: ninguna prueba obtenida en la etapa anterior podrá ser fundamento para la condena de nadie. ¿No? Algo así. El concepto es ese. Salvo, y ahí apunta las excepciones, todos lo sabemos, aquella prueba que se incorpore al debate, que es anterior, dice que pruebas pueden ser, pero dicen que se van a incorporar por lectura, por exhibición o por reproducción. Y en el 90% de los juicios, el tribunal o el juez, con la mejor buena voluntad, yo creo que es un error que todos tenemos, pregunto a las partes: ¿hace falta leer lo que dijo fulano de tal, lo que dijo el perito? ¿Hace falta leer el informe pericial? ¿Hace falta reproducir el video que trajo la policía de las tareas de inteligencia? Y como los que estamos ahí, fiscales y defensores, ya lo vimos, porque lo vimos en el estudio o en la fiscalía, le decimos: no hace falta. Porque ya, entonces el tribunal o el juez lo da por reproducido. Pero no se reprodujo. Entonces la pregunta es: ¿y el juez cómo sabe lo que decía? Si no lo escuchó, si no lo vio. Porque lo va a leer. Y entonces el espíritu y la letra del código se muere en el acto. Porque ya no es la dramatización del relato de lo sucedido en el juicio oral, sino que el juez va a tomar lo que ya estaba escrito, lo que ya venía. Y esto es un error fatal. Por eso, en juicio por jurados, como no van a tener ni el llamado de indagatoria, ni nada, ni el auto de procesamiento en nación, ni nada por escrito, ni el requerimiento de elevación a juicio, la respuesta del defensor y en la etapa de control y la elevación a juicio, sino que lo que van a tener es sus sentidos despiertos, atentos a lo que van a oír, que es lo que dice cada juez, muy bien, cada presidente de tribunal: estén atentos, le dice al imputado, esté atento a lo que va a pasar, y al jurado: estén atentos a lo que va a suceder, escuchen. Porque esa es para mí la vivencia carnal que tiene el juicio oral, que es esa interrelación entre quien tiene que juzgar, las partes con sus representantes legales que explican, dan ideas, que preguntan y repreguntan, para ir haciéndose uno el modelo de resultado que admita una condena o una absolución. Si caemos en el error de que lo escrito llegue arriba, fallamos, no sirve. El juicio por jurados, por definición, no solamente normativa, sino por lógica, no puede ser turbado, ni prejuzgar los que van a juzgar. Y eso ya de por sí es un hecho que me parece absolutamente relevante. Creo que las instrucciones al jurado en un modelo que, como creo que lo dijiste vos, Fernando, que le da la derecha a Julio Mayer cuando decía: no puede haber dos juicios. No, si ya el Estado te absolvió a través de un juicio oral, no me vengas con un recurso de casación, aunque no sea juicio por jurado, porque ya está juzgado. Y esas situaciones absurdas donde un tribunal superior que no estuvo en el juicio condena, no reenvía, condena a partir de una valoración de prueba recibida por escrito o por imagen. Y esto es una distorsión que tenemos que superar definitivamente, y que el modelo de juicio oral lo permite. Pero yo quiero... ¿Tengo un minuto más? Por supuesto. Yo dije que iba a hablar poco, pero nunca cumplo. Hay un libro que yo atesoro, que es precisamente de Julio Meyer y de Alberto Bovino, que lo publicó Alberto con su editorial del Puerto, que es el procedimiento abreviado. El tema del plea bargaining en Estados Unidos. Recomiendo
enfáticamente su lectura porque es luminoso. Especialmente el artículo de John Langbein hablando del pre-Bergen en Estados Unidos. Yo cuando estuve ese año en el 97, me tomo 2 minutos. Tuve la oportunidad, tuvimos los que fuimos de Argentina a ese encuentro, a esas jornadas de juicio por jurados en Estados Unidos, en Miami. Tuvimos la oportunidad terrible, inolvidable, convulsionante, de presenciar 2 o 3 audiencias de pre-Bergening, juicio abreviado, pre-Bergening, en Estados Unidos, donde el pre-agreement se pusieron de acuerdo fiscal y defensor, pero les cuento una que no me olvido nadie de los que estuvimos ahí, nos vamos a olvidar. Miguel Ángel Almeida, el gran jurista, ex juez de la Cámara del Crimen de la capital, la llamó la justicia norteamericana la justicia formularia. Formularia. Nosotros vimos firmar el formulario de condena. Porque entró el imputado de naranja, encadenado en manos, pies, con la cadena hasta abajo. Son medidas de seguridad. Pero más allá de eso, la situación es que se puso, lo llamó el juez que se ponga delante de él y le dijo, el juez se llamaba Piñeiro, me acuerdo como si fuera hoy, hace unos años ya. Le dijo, mire señor, la Constitución de los Estados Unidos y las enmiendas le garantizan a usted que tiene derecho a un proceso, tiene derecho a ser juzgado por un jurado imparcial, que su defensa va a poder participar en la selección del mismo, y le tiró todo el abanico de garantías. Pero era un bigote, le dijo, se irguió sobre sí mismo el juez, y estaba parado ahí el imputado. Le levantó el dedo, se lo puso acá en la cara y le dijo, eso sí, señor, si usted elige ir a juicio, váyase olvidando de los 10 años que le está ofreciendo el fiscal y vaya pensando cuando menos en 30. Nosotros estábamos en la sala de espectadores atrás de un Plindex, nos quedamos todos congelados, honestamente, por la franqueza, ¿no? Por la franqueza. Y al lado nuestro había una chica que de golpe se para, que no era de la delegación argentina, se para y empezó a golpear el vidrio y le decía, era la mujer del imputado, y le decía, say yes, say yes. Y este hombre que estaba ahí, dubitativo, la vio, lo miró al juez y dijo, yes. Y entonces firmaron en el formulario 10 años y a la bolsa. Según Langren, según el libro, esta obra, y según la propia estadística que nos suministraron en el año 97, que yo la pude corroborar con el 2017 cuando tuve la suerte de entrevistar a un juez de San Francisco y a un abogado norteamericano, que confirmaban lo que les voy a decir ahora. Alrededor del 90% de las condenas penales en los Estados Unidos son producto del pre-Bergening, es decir, del no juicio. Ahora llego. El no juicio. Hay casos que se resuelven porque hay prófugos, porque no se puede avanzar, porque se muere alguien, pero el promedio, me decía el juez norteamericano hace no tantos años entonces, es ese. Entonces lo que tenemos que preguntarnos, ¿por qué tenemos el artículo 22 bis en el Código Procesal? ¿Se acuerdan que dice el 22 bis? Dice qué casos van a juicio por jurados. Delitos que en abstracto contemplen una pena mayor a 15 años. Es decir, la menor cantidad de delitos en la experiencia que todos tenemos, porque la mayor parte son delitos bajos o medios. ¿Y por qué se ha elegido este modelo que creo que lo tiene en Neuquén? En Santa Fe creo que incluso dice qué delitos, acá hay que buscar los delitos que tengan pena mayor de 15 años en abstracto, porque no se puede hacer, evidentemente, y eso es lo que dicen en Estados Unidos, no se puede hacer, hay un fallo de la Corte del año 71, donde, que hasta hace un momento me acordaba cuál era el fallo, que el juez decía, el juez de la Corte que votaba, hay que alentar el pre-Bergening,
porque no puede la estructura estatal de los Estados Unidos dar un servicio de justicia que implique juicio por jurados para todo el mundo. Entonces, yo esto, después de que haber sido claro, de que aplaudo, celebro, aliento al juicio por jurados, acepto que por el 24 del Código nuestro, hasta los juicios correccionales, hasta 6 años, sean de jueces correccionales, jueces profesionales. Porque en definitiva hay un menor compromiso y hay que ser racional. Pero yo me pregunto, el que le dan o el que le pueden dar 15 años de prisión, ¿hay mucha diferencia? Pero no tiene la posibilidad de ser juzgado por sus pares conforme manda la Constitución, que en el 118 dice clarito, juicios criminales. Todos los juicios criminales. Entonces, yo esto se lo planteo a los colegas y a todos, como una inquietud. ¿No será que estamos valorando, y muy bien valorando, un proceso de juzgamiento democrático, como lo es el juicio por jurados, que es fantástico, pero detrás de todo esto lo que viene es un sistema que hace del juicio abreviado la forma de impartir justicia, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en Federal y en Nación, que es lo que yo conozco. Y esto es algo que nos tenemos que sincerar y lo tenemos que preguntarnos con claridad. Los que ejercemos y hacemos derecho penal sabemos que hasta el día anterior nos llaman de la Fiscalía para decirnos, doctor, déjese de jorobar, le estoy diciendo 4 años. Y uno le dice, no, mire, ¿sabe qué pasa? Mi cliente quiere ir a juicio. Y yo también, porque me parece que tiene facultades. Y el día anterior, eso fue 2 días antes, el otro día nos pasó, ahora está mi colega, mi socio, que llamaron del tribunal. ¿Está seguro que quieren juicio? Sí, queremos juicio, pero ¿está seguro? Y no era un juicio con jurado, que toda la estructura y el gasto, era un juicio con un tribunal. Sí, queremos el juicio. El juicio abreviado es el no juicio. Alberto Bovino creo que dice algo así como que el juicio abreviado está diseñado no para los confesos, sino para obtener confesos a quien aplicarles el juicio abreviado. Con esa ironía que tiene Alberto, o tenía, creo que lamentablemente falleció, que es extraordinario. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, en una estructura donde hoy en la provincia de Buenos Aires hay más presos que en la historia, con todos los códigos inquisitivos, en proporción y en la escala, me animo a decirlo, y el que me contradiga, por favor, aprendo, pero hay más presos que nunca. El encarcelamiento preventivo, la prisión preventiva, es el modelo que tenemos que tratar de buscar alternativas de verdad, y termino con esto. El artículo 59 del Código Penal estableció con una claridad fantástica en el inciso 6º que la reparación integral de la víctima o el perdón sirven, o la conciliación textual, sirven para dar por extinguida la acción penal. Sin embargo, la estructura judicial, las agencias judiciales son refractarias a aplicarlo. Hoy creo que Lucho Zorrilla contó algo por el estilo. Porque hay que buscar la condena. ¿Quieren el mejor ejemplo? Penal tributario. Va un tipo, paga al final, paga todo. Paga con intereses, con impuestos. Lo que le diga, arca. Paga todo, pagó todo. Y no, hay que buscar la pena. Entonces, si no perdemos de vista la idea de que solamente el derecho penal es esto último, aplicar penas, sino que es conciliar los intereses sociales, encontrarlos como ahora postula el nuevo Código Federal, el artículo 22 y demás, encontrar la manera de resolverlo. Si encontramos esa manera, si vemos la forma de que no sea por esta vía tan punitiva y tan abrazadora de gente de presa, detenida, podremos, me parece, ampliar el juicio oral y hacerlo realmente efectivo, porque en sí es extraordinario. Disculpen si me excedí. Gracias, doctor. Le voy a pedir al doctor Sabelli si nos quiere contar cómo es la selección de los jurados en Estados Unidos brevemente, así tenemos la oportunidad de abrir el espacio de preguntas. Bueno, yo creo que hay 2 temas sobre la mesa. Uno es cómo funciona el voir dire y el otro es si un proceso adversarial con jurados puede ser socavado
sistemáticamente con instituciones y sistemas? Y la respuesta es que sí. Y eso ha pasado en Estados Unidos. Eso es mi tema, era mi tema como presidente de la Asociación Nacional. Escribo mucho sobre eso en Estados Unidos. De hecho, por eso, cuando me presenté hoy, hablé de que el sistema norteamericano es clasista y racista. Y lo que ha pasado en Estados Unidos, que tiene algunos paralelismos en Argentina, es que hay un abuso sistemático de la prisión preventiva, y una persona en prisión preventiva está aislada de su defensor o defensora, de su familia, de su comunidad, de su trabajo, y bajan los brazos casi enseguida. Eso contribuye profundamente al número de personas que se dan culpables. Segundo, en Estados Unidos tenemos un sistema profundamente racista que incluye lo que llamamos overpolicing, una política penal de perseguir a gente de color, africanos, americanos y latinos, y también gente pobre de una forma mucho más frecuente que otras personas. Y por lo tanto hay muchísimas más acusaciones de lo que tendría que haber. Así que no es que el sistema de jurados no podría llegar a poder acomodar todos los procesos, es que tenemos demasiados procesos porque penalizan montones de cosas que no tendrían que ser penalizados. Ahora, el tipo que va de impuestos conscientemente y después quiere pagar, si eso fue intencional o no, eso no necesariamente pagar es la forma de evitar. Ahí uno tendría que pensar cómo se aplica la ley de una forma igualitaria, ¿sí? Pero yo veo a muchos chicos africanoamericanos que llegan a los 18, que tienen 3 o 4 condenas por fumar marihuana. ¿Por qué? Porque no tienen una casa donde fumar marihuana, fuman en el parque y la policía los persigue mucho más, y el chico blanco no fuma en la calle, fuma en la casa. Y si fuma en la calle y lo agarra un policía, lo lleva a la mamá y le dice, de nuevo no. Primero tenemos prisión preventiva. Segundo tenemos el overpolicing, una persecución sistemática mucho más extensa de gente pobre, negra y latina. Tercero, tenemos algo que se llama mandatory minimum sentencing, donde la fiscalía puede amenazar a una persona con una sentencia que un juez o una jueza no puede rebajar. Y hay jueces y juezas que juegan así, que hacen lo que justamente. Y yo escribo un montón sobre esto, porque lo que ha pasado en Estados Unidos es que se ha reducido el número de juicios por jurados por estos tres factores que le dieron todo el poder a la fiscalía. En Argentina no tenemos juicio por jurados, básicamente porque los jueces y juezas lo frenaron. En Estados Unidos no los tenemos en el número necesario, porque los fiscales y las fiscales lo frenaron, respondiendo a un clima mediático y político de persecución de las personas. Pero eso no es una crítica de los juicios por jurados, y tampoco significa que los juicios por jurados no pueden llegar a todos los procesos. Significa que por motivos políticos, por métodos sistemáticos y por fallas humanas, hemos socavado una institución que podría funcionar mucho mejor, tanto allá como acá. Así que estoy totalmente de acuerdo que tenemos un gran problema en Estados Unidos y en Argentina con el poco acceso al juicio por jurados. Pero eso para mí no es una crítica al juicio por jurados. Ya lo sé, sí. Ahora, voir dire para mí es la fase más importante del proceso, porque vas a tener 12 personas que te pueden escuchar o no. Si yo estoy defendiendo un narcotraficante, una persona acusada de narcotráfico, y tengo una jueza en un juicio técnico que tiene un sobrino que murió de una sobredosis, y ella tiene un odio o consciente o inconsciente, yo me voy a tener que fumar esa jueza. Primero porque muchas veces ni siquiera voy a saber de esta experiencia y esta opinión, prejuicio, sesgo que tenga la jueza. Y si aún se la conozco, no lo voy a poder recusar. En muy pocos casos voy a poder recusar un juez o una jueza. Pero con un jurado sí lo puedo hacer. Con un jurado la teoría es
traemos un número suficiente de personas, que no está pasando en la provincia de Buenos Aires, traemos demasiado pocas personas. Y si tenemos un número suficiente de personas, la Fiscalía saca a las personas con estas parcialidades, la defensa saca a las personas con las parcialidades más o menos opuestas, y nos quedamos con 12 personas más o menos en el medio. Supongamos que es un caso de cannabis, de tráfico de cannabis. La Fiscalía saca a las personas que piensan que el cannabis es bueno, es positivo, es más sano que el pucho, que la pastilla, que el alcohol, que no tendría que penalizar. Hay gente que piensa de eso de una forma tan extrema que los podríamos sacar con causa, porque no aplicarían la ley. Dice, no, yo no quiero aplicar esta ley está mal, yo no la aplico. Esa persona se va con causa, si uno sabe identificar a esa persona. Y hay gente que no piensa tan extremo, pero está inclinado contra la Fiscalía, y eso es una persona que queremos sacar sin causa. La defensa del otro lado saca a las personas que piensan que el cannabis o el marihuana es la puerta de entrada para nuestros hijos e hijas a la droga fuerte. Y hay alguna gente que lo piensa tan fuerte que se va con causa y otra gente que no. Y lo que tenemos que hacer es entender esa lógica, se llama la deselección, nunca es una selección, pero no es física cuántica, no es difícil, se puede aprender, hay que practicarlo un poco. Es el opuesto de un buen contraexamen. Acá en el voir dire uno no controla a nadie, uno entiende, escucha, pregunta de forma abierta para entender la persona que tenés enfrente, mejor dicho, y algunas de esas personas las puedes sacar. No es física cuántica, no es difícil, requiere práctica, y lo que menos práctica es lo que más ajeno en el contexto argentino. Y nos hemos súper complicado solo dando, como dijo Fernando, 4 recusaciones sin causa. Para un caso común en California yo tengo 10, para un caso común en el sistema federal en Estados Unidos tengo 20. Y en Argentina, donde no hay tradición, historia, capacitación para hacerlo, ponen 4, que tiene 0 sentido. Y no solo 4, hay un robo, 10 segundos en la calle, un acusado, 10 segundos, un testigo, 0 expertos, 4. Entonces una asociación delictiva, 10 personas, abusos infantiles, atención mediática, defensas encontradas. ¿Y cuántos? 4. No tiene sentido. Gracias, doctor. Justamente me dio el pie, vamos a iniciar el espacio de preguntas, y me dio el pie, y uno de los participantes del encuentro pregunta ¿cómo se maneja la selección del jurado en los juicios mediáticos? Sí, doctor, con micrófono. No, en complemento a lo que dice el doctor, que la selección del jurado de la Provincia de Buenos Aires es el mismo día, una hora antes del juicio. Encima, los abogados tenemos esa presión a veces de decir cómo hacerlo en tan poco tiempo, a diferencia quizás de Estados Unidos. Por eso tomo que, si bien es cierto que la selección del jurado es todo, acá se nos dificulta realmente para todas las partes. Sí, yo lo he visto en varios juicios por jurados en la provincia. Pasa exactamente lo que usted dice, que no se presta atención. Yo creo que jueces y juezas tienen miedo, no saben hacerlo, tienen miedo, no se van a capacitar, no piden ayuda a las partes para organizarlo. Es decir, perdón que sea tan directo, pero yo creo que jueces y juezas se tendrían que capacitar mucho más. Hay pocos jueces y juezas que se capacitan y después hacen cosas como hacer que el jurado se quede hasta las 4 de la mañana, o instrucciones de 10 páginas sobre lo que es un arma de fuego. La instrucción tiene que ser breve, rápida, precisa, fácil, y no hacemos eso. Ahora, hay tantas formas muy prácticas de organizar un juicio. Si les cuento cómo hacemos los juicios ahora, el sistema federal de Estados Unidos, se van a sorprender. Y con eso voy a llegar a la pregunta que usted me hizo. Cuando yo empecé a litigar, los juicios eran de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con un almuerzo de 1 hora y media. Eso a principios de los 90. Ahora en los juicios federales, entramos a las 8 de la mañana, vamos hasta las 13:30, con 2 breaks de 15 minutos. Y tenemos
sin el almuerzo de 1 hora y media. Tenemos exactamente el mismo tiempo enfrente del jurado. Y es mejor también porque a la 1:30, 3:30 los jurados van a sus casas o vuelven a sus trabajos. Tienen una vida más o menos normal, no le estamos matando la vida, pueden descansar, pueden trabajar, pueden cuidar sus hijos. Nosotros los litigantes y las litigantes nos quedamos, litigamos los temas para el día siguiente, para no tener que interrumpir y tener objeciones de 45 minutos, donde el juez y la jueza y la parte están en el estrado discutiendo, porque lo hacemos cuando los jurados ya se fueron. Y yo vuelvo a mi oficina a las 15:30, como y preparo para el día siguiente para que mis directos y mis contras sean más eficientes. Y los jurados descansan, nosotros descansamos, litigamos mejor, los temas de admisibilidad o los otros temas que hay que litigar se deciden con tranquilidad y mucho mejor. Es tan práctico y en Argentina estamos resistiendo tanto la practicidad. No preguntamos, no buscamos, no preguntamos a las partes que tienen. Eso me parece. Argentina es un país creativo, inteligente, brillante. Por eso yo volví a Argentina volví no, porque yo viví toda mi vida allá. Yo prefiero estar acá. Me gusta mucho más la forma de ser de Argentina que de Estados Unidos. Pero en esto no somos prácticos, estamos socavando la justicia cuando podemos. Hay formas sencillas. Y esto es lo que dice el doctor en relación al voir dire. ¿Cuántos necesitamos? Tendría que preguntar el juez a la fiscal y la defensora. En este caso eso sería 80. Bueno, vamos a organizarnos para eso. ¿Por qué 80? Porque hay 3 acusados, tienen defensas encontradas y hay testigos, hay acusaciones sensibles. La jueza, el sistema no sabe cuántos candidatos son necesarios para este caso. La jueza tampoco lo sabe. ¿Quién sabe? Las partes. Pregunten a las partes, hablen esto, litíguenlo si es necesario. ¿Cuántas recusaciones son necesarias? También las partes lo saben. La jueza no lo sabe porque no conoce los hechos como lo conocen las partes. ¿Necesitamos un cuestionario o no? ¿Quién lo sabe? Las partes. Quizás las partes no están de acuerdo con todo lo que tiene que estar en el cuestionario. Lo pueden litigar. Es un caso mediático, ahora estoy llegando a la pregunta. Bien, como no queremos que alguien que leyó algo en un diario contamine todo el panel, tenemos un cuestionario donde se pregunta esto en privacidad y esto es contestado y respondido de antemano para poder sacar a esas personas sin perder tiempo en la audiencia y arriesgar contaminar el resto. Así que el número de personas, de candidatos y candidatas, el contenido de un cuestionario, que siempre me parece útil, las preguntas que hay que hacer o no hacer, el número de recusaciones sin causa, todo esto hay que charlarlo, no decir está escrito en un código por legisladores y tiene que ser así. Bueno, reformulo la pregunta para hacérsela correctamente y la pregunta es, ¿cómo debería ser la instrucción al jurado en casos mediáticos? ¿La instrucción sobre qué? Claro. Creo, no sé quién formuló la pregunta, si está y se quiere explayar. No, bueno, aparentemente. Desde el segundo que entramos a la selección de jurados, el juez o la jueza comunica a los candidatos y las candidatas que ahora no pueden googlear nada. No se les manda una noticia, un informe con la carátula para que vayan a googlear. Vienen, el juez le explica, el juez o la jueza explica, este es un caso de homicidio, este es un caso de violación, the people of the state of California, la provincia de Buenos Aires acusa a Martín Sabelli de X, Martín Sabelli alega que no es culpable, o Martín Sabelli alega legítima defensa, lo que sea. Eso lo explica el juez o la jueza, después le dicen, desde ahora no pueden googlear nada, a nadie, ni las partes, ni el caso, y en los casos mediáticos el juez o la jueza repite esa instrucción constantemente, pero lo más importante es filtrar esas personas de antemano, las personas que ya están contaminadas. Sí, sí,
El cuestionario primero ya identificás a esas personas y si hay personas que están expuestas, quizás las sacás inmediatamente. Yo leí 10 artículos sobre esto y nosotros sabemos que los artículos hablaban de prueba que nos iba a presentar o prueba incorrecta. Bueno, entonces, ¿por qué hablar con esas personas? Sacalas. Y por eso necesitamos más de 48 personas en casos mediáticos. Un segundito que ahí te alcanzan el micrófono. Sí, por supuesto, doctor. No, yo lo que ¿sale? Sí. Lo que me parece importante destacar, hace poco estuvimos en el estudio, yo personalmente participé de un proceso que tuvo una enorme difusión pública, muy recientemente. Y pensar que los jueces profesionales no van a estar influidos por los medios es absurdo, contraviene la experiencia y la lógica. Porque encima, y de esto que voy a decir ahora lo digo con absoluta convicción, frente a los casos mediáticos, es mucho más garantizador un tribunal popular que jueces profesionales. ¿Por qué? Porque los jueces profesionales están en un cargo, están expuestos y tienen continuidad y tiene que ver cómo sigue su vida profesional como jueces. Pero en cambio el jurado, que una vez y que encima resuelve en el conjunto de un colectivo, donde no es que él apunta con el dedo, ¿queda claro? Entonces, creo que es mucho más garantizador un tribunal, un juicio con jurados en los casos mediáticos, donde la experiencia impone que, salvo contadas ocasiones, hay una independencia real de quien le toca juzgar. Claro que hay casos, pero no son todos. Eso quería aclarar nada más. ¿Escuchamos la pregunta de la colega? Bueno. Quería agregar una cosita, 2 segundos. Sí, doctor. Está siendo muy generoso, porque sabemos que jueces y juezas tienen miedo de los juris, sabemos qué pasó, así que no es un misterio. Y también de su futuro profesional, si fallan de una forma, quizás no van a poder burocráticamente subir. Así que eso es muy real, muy real. Bueno, mi pregunta, doctor Sabelli, era ¿qué recomendaría a la abogacía que litiga, el litigante, ¿no? El abogado litigante, en cuanto a la manera de instrumentar la investigación para poder garantizar la efectiva defensa de su cliente, más con una institución como esta en donde no hay tradición, o sea, como bien usted lo explicaba, en el país, y viene de afuera? Bueno, hay un tema de fondo que yo creo que es necesario para intentar mejorar todas estas prácticas y todos los aspectos de la cultura que estemos hablando, que es que los medios necesitamos desarrollar o que existan medios responsables que observen mediante el juicio oral y público realmente lo que está pasando, para que el público entienda lo que está pasando. Eso no es una solución de corto plazo para la investigación o para otros temas, pero es necesario y no está pasando. De hecho, tenemos jueces y juezas que cierran los tribunales a pesar de que la Constitución dice que los juicios son orales y públicos. Yo no lo puedo entender, y lo que puedo entender menos es que los medios no se quejan. Si pasa eso en Estados Unidos, los medios van y ponen una petición inmediatamente frente a una jueza federal y dicen, este juez está cerrando el tribunal. Eso es inconstitucional. Así que un aspecto que es necesario, me parece, para empezar a realmente que la comunidad entienda lo que está pasando y no está pasando, es que los medios, necesitamos algunos medios responsables. No todos lo van a hacer. Que vayan y realmente sigan de una forma analítica y responsable lo que está pasando. Sí, el periodismo, los medios. Puede ser periodismo escrito, periodismo de otra forma, pero no hay, eso no existe de una forma real, masiva en Argentina, en mi opinión. Ahora, la pregunta es ¿cómo mejoramos la investigación? Yo creo que los defensores y las defensoras tendrían que empezar a litigar estratégicamente estos temas. Hay casos donde yo me he parado y creo que frente a un juez
que me está obligando a ir a un juicio antes de que yo termine una investigación. Lo primero que hago, el primer día que me llega un caso, es hablar con mi investigador o investigadora a investigar. Es lo primero que hago. Pero a veces te quieren poner un juicio cuando no estás listo y yo he dicho que no al juez, no lo voy a hacer. Te me ordena hacerlo, ordéname qué tengo que decir en el alegato de apertura, qué tengo que preguntar en el guardir. Así que la defensa se tiene que empezar a oponer, a trabajar bajo estas condiciones. Hay un costo muy alto personal para la defensa cuando hace eso, para el defensor o la defensora. No les invitan más a los asados. No sé si, no, pero en serio, es toda una cultura de la familia judicial, de repente te tratan como un loco, pero la defensa se tiene que poner las pilas en ese sentido. Doctor. Hace falta litigación estratégica. La Fiscalía también tendría que, éticamente, por su deber de objetividad, también... Sí. Estamos con poco tiempo, así que le vamos a dar la palabra al doctor. Quiero señalar algo, a lo mejor me toma 30 segundos desarrollarlo. Yo hablé de la dicotomía del modelo acusatorio, del modelo inquisitivo. Y me parece que tenemos que pivotear otra vez sobre eso, porque nosotros tenemos, Martín habló del sistema adversarial. Nosotros tenemos un sistema que no es adversarial. El modelo de la ley del Ministerio Público es de un Ministerio Público objetivo, interesado solo en la aplicación justa de la ley. No tenemos un modelo con un fiscal adversarial en lo que tiene que ver con nuestro derecho positivo. Pero por otro lado, tenemos un fiscal en el juicio por jurados que sí es un adversario. Entonces tenemos una estructura un poco esquizofrénica de lo que es el Ministerio Público Fiscal. ¿A qué conduce esto? A que en la etapa de investigación preliminar se deba confiar en la objetividad del fiscal, y esto es nocivo, no reconocer que ya el adversario, el fiscal adversario está desde el minuto cero, es absolutamente nocivo, porque con este principio de la objetividad del Ministerio Público, a la defensa no se le da ninguna herramienta, porque supuestamente el fiscal tiene que investigar lo que es desfavorable para el imputado y lo que es favorable también. ¿Y esto qué ha llevado? A una desigualdad brutal en la etapa de investigación preliminar, que si se reconoce que el fiscal es adversario desde el minuto 1, la defensa debería tener, porque ¿qué tenemos? De un lado, el fiscal que cuenta con las fuerzas de seguridad, la policía, la gendarmería, todos los cuerpos periciales que si no son del Ministerio Público Fiscal se los proporciona la policía o se los proporciona el Poder Judicial. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Perdón, la FIP, el ARCA, como lo quieran llamar, todos los organismos auxiliares del Ministerio Público Fiscal. Y del otro lado, al imputado solito con su abogado defensor, que si es particular está frito, y si es defensor oficial, la Defensoría General de la Nación de alguna manera está tratando de armarse una estructura, porque tiene un presupuesto gigantesco, para tratar de alguna manera de contar al menos con cuerpos periciales auxiliares, porque los peritos ya no son oficiales, son peritos de cada parte. Si de un lado tenemos a todos los cuerpos periciales oficiales del Ministerio Público, del otro lado, ¿qué cuerpo pericial tiene la defensa para equilibrar esta fuerza? Y esto es por la engañifa de que el Ministerio Público Fiscal es objetivo y está actuando en el interés de la ley y también cuida los intereses del imputado. Y la realidad, sobre todo cuando cobre vigencia plena el Código Procesal Penal Federal, es que vamos a tener una investigación preliminar con quizá años donde el fiscal le muestre la espalda al imputado, porque ni siquiera hay plazos máximos de duración de la investigación preliminar con consecuencia fatal. Esto es, que cumplidos esos plazos hay que sobreseer al imputado porque el caso no puede seguir. Es decir, que solamente hay sanciones o llamados de atención o amonestaciones al fiscal que deja vencer los plazos. Estamos fritos. Entonces hay que reconocer el modelo adversarial que implica que el fiscal no es alguien que me cuida y no me cuida al mismo tiempo, esa estructura bicéfala, producto de los modelos continentales europeos, sino llamar a las cosas por su nombre, que ya es un adversario desde el minuto 1 y ya tenemos que el principio de buena fe y el principio de lealtad tiene que ser regulado de tal manera de que cualquier infracción al principio de lealtad, cualquier ocultamiento de prueba relevante para la defensa, tiene que ser sancionado de una manera muy severa, pero con efecto en la prueba, no con una simple sanción de multa, no, con efecto en la validez de esa prueba que pretende el Ministerio Público Fiscal utilizar el día de mañana.
De modo que hay que modificar esta estructura mixta que seguimos teniendo. A ver, el proceso mixto no va a desaparecer nunca, porque desde que el Ministerio Público Fiscal ocupó el lugar de la víctima, ya la oficialidad, ya todos los sistemas, incluso el norteamericano, son mixtos. Pero el nuestro es mixto en el sentido napoleónico. Hay que desterrar el componente napoleónico de la etapa de instrucción, porque si no, vamos a llegar a juicio con un fiscal que va a estar en... el único reaseguro en contra que vamos a tener es la prohibición de recurrir al veredicto absolutorio, pero nada más. Eso es todo lo que quería decir. Eso con agravante, y en la gran mayoría de casos, esa investigación conducida, dirigida por el fiscal, en donde no tenés esa igualdad, termina siendo la base de la gran mayoría de juicios, sobre todo un juicio de brigada. O sea que eso es lo que se está, sobre esa base se está resolviendo hoy un juicio. En realidad nunca entendí, siempre nunca entendí por qué esto, de que durante la instrucción, la vieja instrucción, o durante la investigación penal preparatoria, el contradictorio sería más debilitado. Porque en realidad, si uno, o sea, nunca lo vi en la Constitución, nunca lo entendí, siempre esto de que tiene que ser rápido y demás, pero termina siendo la base de prisiones preventivas, siendo la base de juicios absolutamente injustos y que llevan después a un abreviado con la prueba producida nada más por el fiscal. La defensa no tuvo oportunidad. Y si leemos todo lo que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que desde el minuto 1 el imputado tiene, desde que toma conocimiento, desde que se inicia la causa, tiene todas las garantías, y es más, lo extiende hasta el plazo de ejecución de la pena. Obviamente algunos, como el principio de inocencia, no lo va a tener en cuanto al cumplimiento de la pena en sí por el delito, sí por las infracciones que pueda llegar a tener. Pero tiene todas las garantías. Nunca entendí, sinceramente, nunca entendí en base a qué dicen que las garantías de defensa durante ese plazo, esa etapa del proceso penal se vería, por así, un poquito más liviana. Y por otro lado tenés el juez de garantías, que es una figura que ha quedado completamente desprovista de todo sentido. Si uno lee el libro de Bertolino sobre el juez de garantías, sobre la necesidad de establecer un estatuto del juez de garantías, y uno ve que el juez de garantías hoy no se compromete con la prueba. Si alguien le dice, esta prueba no hay que producirla porque es inválida, o produzcame esta prueba porque el fiscal no me la quiere producir, los jueces de garantías suelen decir, yo no me puedo meter en la prueba, porque estaría asumiendo. Entonces es la mejor excusa para convertirse en un ñoqui y que el dueño del caso sea el fiscal. A ver, si nosotros mudamos de inquisidor, el fiscal lo reemplazamos por el fiscal. Es la frase de Mariano Moreno, mudamos de tirano sin destruir la tiranía. ¿Me dejás decir algo? Sí, tiene la palabra, doctor. Estaba escuchando y comparto todo lo que acaban de decir Fernando y Martín, y ustedes, pero no me resigno a aceptar. Los abogados y las abogadas nos manejamos con las palabras. Nuestras herramientas son las palabras. Y a mí, hablar en el proceso penal de litigio, hablar de abogado litigante y que un fiscal sea litigante, ¿saben qué? Lo dejo para el derecho resarcitorio, para un daños y perjuicios o para otro ámbito. El fiscal no es litigante, acompaño lo que dice Fernando. El fiscal es el que tiene que procurar el bien común, afianzar la justicia, la del preámbulo, y de ninguna manera acusar por acusar. Hay algunos fiscales, hay uno acá en Olivos que es extraordinario, porque no hace falta defensores, pero una vez le pregunté al doctor Contegrán, doctor, ¿usted no está incómodo en ser el jefe de todos los fiscales de la provincia y al mismo tiempo ser el jefe de todos los defensores oficiales de la provincia, que tienen más del 85% de la defensa en los casos penales? Y me dijo, bueno, sí, un poco, pero no, porque yo digo que decidan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se plantea el tema que veníamos hablando y que recién nombraba Diego, el tema de la oferta de abreviado, y donde el fiscal dice, mire que yo le ofrezco 3 años en suspenso ahora, pero el lunes si va a juicio no bajo de 6. Y ahí algo está mal, porque o está dando mal 3 años ahora, o está dando mal 6 después. Y ese mecanismo
coactivo que utiliza el Estado, ustedes piensen que del otro lado, por lo general, hay un defensor oficial que responde al mismo jefe. Entonces, no digo por hablar mal del doctor Contegrán, lo que quiero decir es que el sistema está mal. Tenemos que modificarlo, porque si el derecho penal es la última ratio, y creemos eso, si en el derecho penal, como se dijo antes, no es un derecho penal de autor, sino de acto, si creemos en una idea que se ha perdido, se está perdiendo, que es el principio de estado de inocencia, consagrado en ese juego armónico de dos artículos maravillosos, que son el 18 y el 19 de la Constitución, que por suerte nunca se tocaron desde el siglo XIX. Si creemos en el principio de estado de inocencia, y que, como dice el código nuestro y todos, en todos los casos incumbe a la acusación la prueba de la culpabilidad, es decir, destruir el principio de estado de inocencia. Y, perdónenme, me resulta incomprensible la llamada ley de la víctima, en la forma que está construido conceptualmente, porque para todos nosotros queda claro que el culpable nace con la sentencia condenatoria y ahí también nace la víctima, ¿se entiende? Porque hasta entonces hay un proceso y la única garantía fundamental, la central, la que elimina toda necesidad de comentar otra, en el 18 de la Constitución es el proceso. Porque si hay proceso hay principio de estado de inocencia, si hay proceso hay ley previa, si hay proceso están dados los mecanismos de acusación, defensa, prueba y sentencia. Y es la única forma de tener, con arreglo a la Constitución, un proceso como corresponde. Eso quería decir. Gracias. Por favor. Vamos. Estamos con el tiempo un poco... Un segundo, por favor. Estamos con el tiempo un poco escaso porque ya tenemos que ir haciendo el cierre. Tenemos tiempo para hacer 2 preguntas más. Exactamente, después les dejamos el email, así quien tenga alguna pregunta directamente le envía un email a cualquiera de las personas. En el mientras tanto hay una pregunta que alguien la envió al chat que dice que para los tres que preguntan si consideran que deberían haber psicólogos en la entrevista a los jurados, en las entrevistas estas de... No. ¿Doctor? ¿Guardir? Sí. Sí, por supuesto. Clave. No, uno como abogado no está... A ver, uno sabe de leyes, de derecho a lo sumo, pero se necesitan expertos para poder... Se necesita, salvo que uno sea escéptico respecto de las ciencias de la mente, es fundamental contar con expertos en psicología para, mientras el abogado está haciendo las preguntas, poder detectar esos sesgos. Y perdón, ya la entrevista tiene que estar asesorada por el psicólogo para que las preguntas sean hechas de este modo, de un modo abierto, para dejar que la persona, solamente los que conocen realmente las ciencias de la mente pueden estar en condiciones de hacer una tarea así. Pensar que los abogados la podemos hacer solitos es un error, creo, ¿no? Perdón, un segundito. ¿Puede justificar su respuesta, doctor? Que dijo que no, a contrapunto de lo que el dice no el tan doctor. enfático. Por aquí estamos generando un disenso, así generamos, ¿no?, algo más divertido. No, porque ustedes, por la experiencia, son muchas décadas, ha habido y existen muchísimas causas, una delegación de la decisión del juez o de la jueza para tomar una decisión depende demasiado de auxiliares que pasan a ser realmente los que están juzgando. Y a mí eso me produce una reacción como la que tuve y pido disculpas, porque no lo fundé, que no, porque yo creo que el conflicto penal que se resuelve en el ámbito judicial, y sí, lo digo, los abogados tenemos que tener la capacidad de estudiar, leer y aprender de otras ciencias, como los jueces, ni hablar, ¿no? Porque si no, hay una delegación, y si lo dijo la psicóloga, si lo dijo el grupo de asesores, y a mí me parece que no. Ahora, yo entiendo lo que dice Fernando. Fernando dice, nos conviene como abogados, como operadores,
consultar a un psicólogo para que nos ayude eventualmente a hacer preguntas. Eso es un tema donde cada uno con su librito. Pero está muy bien, está muy bien. Hay tantas aristas, tantos aspectos a esta pregunta. Lo fundamental no es ir con un equipo. Si uno lo piensa al nivel sistema y tengamos un número importante de juicios por jurados como queremos que haya, que no todo termina en juicios abreviados, es muy costoso pensar que en el sistema siempre vamos a tener una psicóloga, un psicólogo o más de uno o una. Quizás si tenés el dinero, ¿por qué no? Pero la realidad es que los y las litigantes, y yo sí creo que el fiscal tendría que ser un litigante dentro del marco, ¿no? Es un adversario, tiene ciertas deberes objetivos, no puede ganar a todo costo, pero es un adversario, el defensor o la defensora son adversarios y tienen que aprender a poder hacer las preguntas necesarias para identificar a las personas que quieren recusar con o sin causa. Y eso tiene un componente psicológico, pero uno no puede delegar eso a una psicóloga o un psicólogo. Yo tengo que entender que si ustedes estoy en el distrito del sur de Texas, en El Paso, estoy defendiendo a alguien de la Mara Salvatrucha, que nació en El Salvador, es un pandillero acusado de participar en una asociación delictiva, yo no le puedo preguntar a los tejanos, ¿quiénes de ustedes tienen prejuicios contra latinos? Porque no van a levantar la mano. Lo que pregunto es algo como, ¿quiénes de ustedes sienten que si alguien viene a vivir a nuestro país, tendría que aprender a hablar inglés? Y con las personas que levantan la mano a esa pregunta, tengo pequeños diálogos y saco la información para recusarlos con causa o sin causa. ¿Quiénes de ustedes sienten que en Los Ángeles tenemos un gran problema con inmigrantes mexicanos y delitos violentos? Martín Sabelli no piensa eso, pero yo estoy buscando candidatos y candidatas que piensen así. Formular la pregunta que la persona que vos querés sacar, que el tóxico para mi caso, yo lo pienso en términos de, tengo que ubicar los tóxicos para mi caso. Ubicar el tóxico para mi caso requiere pensar como esa persona tóxica para mi caso. La persona que nunca va a aceptar mi teoría del caso, o tiene un prejuicio contra la defensa en general, o no le gusta a mi cliente porque es africano-americano, boliviano, o si soy fiscal porque la denunciante en este caso es stripper y lesbiana y tuvo un aborto. Tengo que buscar a la gente que es tóxica para mí, para mi caso, para mi prueba, y eso requiere un componente psicológico para redactar la pregunta. Y yo no lo delego a otra persona, es una destreza que hemos desarrollado principalmente dentro de la defensa de la comunidad de casos de pena de muerte, y que lo podemos hacer. Hay consultores, como ven en las películas, pero muchas veces contratar un consultor delega demasiado y el abogado o la abogada, en lugar de realmente entender su caso y los candidatos y las candidatas, contrata y paga a una persona. No es el caso de Fernando, yo lo sé personalmente, que él es una persona que trabaja, pone las manos en la tierra y hace todo. Pero me preocupa un poco, no solo en términos de costos, sino la idea de delegar algo que uno puede aprender a hacer. Yo creo que lo que tenemos que tener en claro es que no es una delegación. El tema es así. Voy a contar una anécdota y no voy a dar nombres. Pero en una selección de jurado para un caso de abuso, uno de los candidatos decía haber sido abusado en su juventud o en su infancia. Nuestro asesor nos dijo, no lo recuses, porque él, si este abuso es falso, él ha vivido lo que es realmente un abuso y se va a dar cuenta mejor que ninguno de los otros. Eso no se le puede ocurrir a un abogado, salvo que tenga una experiencia en selección de jurados. Por eso digo, es fundamental adquirir la expertise, y en Estados Unidos hay equipos de abogados que se dedican exclusivamente a esto. ¿A qué abogado se le va a ocurrir una idea así? Y por supuesto nosotros abogados desoímos este consejo y recusamos al candidato por nuestro sentido común, que no es el más común de los sentidos, y a veces está reñido con detecciones que hacen la ciencia de la mente y experiencias
de gente en los consultorios que pueden detectar este tipo de cosas y para los cuales los abogados no tenemos la plasticidad para poder ver una cosa así, menos para tomar una decisión de esta naturaleza, sin el auxilio de alguien que nos pueda compartir un consejo. Eso es lo que digo, no delegar, pero sí conocer la experiencia y aceptar los consejos de otras disciplinas que son claves para que nosotros hagamos una buena selección del jurado. Perdón, un segundo. Jazz, le damos en la última pregunta, consideramos al colega, le damos el micrófono para que pueda formular su pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Agradezco, pero sí, una pregunta. Yo entiendo muy bien lo que usted comenta, pero ¿no será que la ciencia avanzó, el derecho está evolucionando y las personas también estamos evolucionando desde una mirada con respecto a que sí, el abogado por ahí perdió? ¿Hoy no será que la necesidad nos está llevando también a esa expertía, a investigar, a indagar, a capacitarnos, a prepararnos a un nivel que verdaderamente, como el derecho es pasional, por ahí, y la pregunta es, ¿qué nos llevaría a nosotros a seguir mejorando y a buscar en pos de esto, de poder litigar a un nivel como lo hacen en Estados Unidos, mejorar el día a día? Porque me encanta esto y lo vemos en la facultad cuando estamos y por ahí se robó una bicicleta y nos quedamos por ahí en el análisis de que verdaderamente es mucho más profundo el tema. Es, ¿por qué no ir a capacitarnos verdaderamente en lo que a nosotros nos atañe como abogados? O sea, ¿por qué no buscar ese expertise de capacitarnos el día a día? ¿Por qué la facultad por ahí se está quedando en esa dogmática que hoy por hoy lleva al juicio por jurados a estar capacitado en litigar, ¿no? Porque el único perjudicado acá, ¿quién va a ser? Al que uno defienda, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. Doctor Sabelli. ¿Es para mí o para...? Para vos. Sí. Bueno, hay un proceso anterior al juicio que requiere litigio y habilidades jurídicas, sin duda. El litigio requiere habilidades jurídicas para preparar la cancha. Admisión o exclusión de la prueba, litigación de temas constitucionales, litigación de las instrucciones. Ahí el entrenamiento, el conocimiento jurídico es de un valor infinito. Una vez que llegamos al juicio son historias humanas basadas en la prueba. La prueba es lo que menos importa en Argentina hoy. De hecho, que yo sepa, ni siquiera hay un curso en evidencia de prueba en la UBA, que es una cosa que a mí me hace... Uno tendría que realmente dimensionar lo que significa eso, que en la UBA no hay un curso sobre prueba y evidencia. Es increíble, porque el juicio está basado no en el gran razonamiento de un juez o una jueza inteligente, tiene que razonar sobre prueba, no razonar en el abstracto. Y cuando uno lo piensa así, doctor, estoy llegando a su pregunta, uno se da cuenta que es una tarea humana. Relatar una historia ética basada en la prueba es mi deber como defensor, es el deber de la fiscal también. Y para entender qué personas pueden escuchar esa historia, también es una tarea humana. Esa tarea humana tiene varios niveles. Tiene un nivel psicológico. ¿Cómo voy a preguntar algo de una forma que las personas psicológicamente van a poder ser honestas y transparentes en un ambiente público? Eso tiene un nivel psicológico y quizás puedo aprender de una psicóloga o un psicólogo de la psicología. Pero yo lo tengo que aprender. Tiene un aspecto neurológico, porque los sesgos existen en regiones del cerebro que no son conscientes y uno tiene que poder identificar sesgos, porque sesgos son mucho más importantes que los prejuicios. Hay mucho más gente que tiene sesgos inconscientes contra africanos, americanos, o mujeres, o gente trans, que ni siquiera saben que los tienen y no son controlables.
uno tiene que entender la neurociencia para poder entender, identificar esos sesgos en un voir dire, una selección de jurados, para depurar a la gente que tiene esos sesgos de una forma tan fuerte que no los puede controlar y van a superar la prueba o superar las instrucciones. Todo esto, usted tiene razón, es interdisciplinario porque tiene que ver con el ser humano y el ser humano es complejo y interdisciplinario. Pero todo esto requiere que yo como litigante lo puedo manejar yo. Y en Estados Unidos hay muy pocos casos donde hay consultores, donde hay psicólogas o psicólogos, porque es carísimo, las defensorías no lo pueden pagar. En muchos casos de pena de muerte sí lo tenemos, en casos de cuello blanco sí los tenemos, pero en la gran mayoría de los casos no. Y para terminar ahora, les digo rápidamente, para que entiendan, muy poca gente litiga la selección de jurados bien en Estados Unidos. Venimos de una tradición donde lo que más se practicó es lo que llama la escuela de educación, de condicionar el jurado. Yo salía en la selección de jurados a buscar a gente que era buena para mí. ¿Por qué lo hacía? Porque me sentía cómodo. Buscaba personas, haciendo preguntas para identificar las personas que son buenas para mí. Preguntando, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes alguna vez estaban caminando por la calle y vieron a alguien que era un muy amigo y cuando se acercaron se dieron cuenta que se habían equivocado? Esa es una pregunta que hacían abogados donde la teoría del caso era que la víctima se había equivocado del ladrón, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando haces eso? Le pones un blanco en la espalda para la contraparte y no estás adquiriendo información que podés usar para recusar a alguien. Mucha gente con dinero después va por la escuela de la demografía. Quiero una enfermera, una maestra entre 30 y 40 años que vive en esta zona, como si todas las maestras que tienen esa edad y viven en esa zona piensan lo mismo. ¿Todas las mujeres piensan lo mismo? Buena pregunta para el 6 y 6, que no tenemos tiempo para discutir. Pero ¿todos los hombres piensan lo mismo? Hay maestras que están en esta escuela, que van todos los días al laburo y dicen, qué suerte que tengo, amo a estos chicos, yo los quiero ayudar, tienen pocas posibilidades en la vida y yo estoy ahí porque los quiero y las quiero. Y otras maestras o maestros que van a la misma escuela y no quieren estar ahí, salen todos los días con miedo. Demográficamente parecen lo mismo. De afuera parecen la misma persona. Y por eso la escuela que yo uso y yo creo que me parece que lo mejor es la escuela de deselección, donde como ser humano que le toca litigar, defender a una persona, o si sos fiscal, acusar a una persona, yo tengo que entender la mente de la persona que no me quiere escuchar. La persona que piensa es boliviano, es africano-americano, es trans, o el cannabis es bueno, no quiero condenar por esto. Y eso es una tarea fundamentalmente humana que cualquier litigante no solo puede hacer, pero debe aprender a hacer. Y sí, uno puede aprender a la mano de otras personas que no son abogados o abogadas, pero hay en un sistema donde no tenemos recursos para investigar, no vamos a tener recursos por mucho tiempo para tener un equipo grande de psicólogos y psicólogas que nos acompañen, salvo que tengamos un cliente con dinero. Eso es mi mirada. Gracias, doctor. Bueno, les quiero dar las gracias a los tres por esta excelente exposición. Ya estamos llegando al final, lamentablemente no nos queda más tiempo para preguntas, pero ponemos, si les parece bien, a disposición los emails de los doctores para si queda alguna pregunta pendiente que no fue respondida. Les queremos agradecer a todos en nombre del Colegio de Abogados de San Isidro, del Instituto de Derecho Penal, en cabeza del doctor Diego Balaz, a APLI por este encuentro que tuvimos que ha sido tan productivo, espero, para todos los abogados litigantes. Agradecerles a quienes trajeron sus ponencias con tanto coraje y las defendieron acá. Agradecer a los expositores que no están hoy, que estuvieron en el día de ayer y hoy a la mañana. Gracias a todos por venir y los esperamos en el próximo encuentro de abogados penalistas.